complacido de estar acá. Un saludo especial para todos los que nos acompañan aquí en la mesa. María Andrea Sierra, por favor, contextualice el tema con el que vamos a consultar aquí a nuestro abogado. Sí, señor, porque son dos los temas. El primero tiene que ver con la terna que presentó el presidente de la República para que ocupe el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia a propósito de la salida del magistrado Alejandro Linares, quien terminó su periodo individual. Estamos viendo en pantalla los tres nombres que se presentaron de izquierda a derecha. Vladimir Fernández era el primero que teníamos. Entonces, ahí le estamos dando a Gerardo Vega. A Gerardo Vega. A Gerardo Vega. Don a Gerardo Vega lo conocemos. Aquí lo tuvimos en el programa. Es de la casa prácticamente, lo tuvimos mucho tiempo. Gerardo Vega en este momento está en la Agencia Nacional de Tierras. Él es abogado de la Universidad Católica de Colombia y magíster en comunicación política de la Universidad EAFIT. A la izquierda de la pantalla está Vladimir Fernández, abogado de la Universidad Externado de Colombia, secretario jurídico de la Presidencia. Y Fernández se ha desempeñado como procurador primero y secretario general de la Federación Nacional de Departamentos. Y el único nombre femenino de la lista lo tiene alguien de quien ya hemos hablado también, es Cielo Rusinque. Ella hasta hace unos días ejercía como directora del Departamento de Prosperidad Social. Se esperaba que ocupase el cargo de jefe de gabinete de la presidencia, eso no se dio y ahora está en esta terna que presenta el presidente de la República. Ella es abogada constitucionalista y magíster en estudios políticos. ¿Por qué es importante que hablemos un poquito de las profesiones? Porque hacen parte de los requisitos que se tienen en nuestra Corte, en nuestra Constitución política para ser magistrados de las altas cortes. Tenemos una gráfica que nos muestra cuáles son esos requisitos de acuerdo con el artículo 232 de la Corte de la Constitución Política de Colombia. Hay que ser primero colombiano de nacimiento, ser abogados, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y aquí está lo interesante, el quid del asunto. Haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o haber ejercido con buen criterio por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos. No será requisito pertenecer a la carrera judicial. Con ese preámbulo, doctor Úsuga. Gracias, Andrea. ¿Me deja alguna correccioncita ahí? Sí, claro, por supuesto. Desde el acto legislativo 2 de 2015-16, o sea, cuando se modificó la Constitución hace unos, ¿qué? 8 años. 8 años. Se elevó de 10 a 15 años. Ese requisito que parecería más como el más complicado, la verdad es que es hasta de los más fáciles. ¿Por qué? Porque cuando dice con buen crédito, uno dice, ¿y qué es buen crédito? O sea, es una cosa tan subjetiva que uno dice, sí, 15 años, 15 de hecho, años, Andrea no dijo la palabra y yo me quedé pensando en la palabra. Claro. Vuélvamelo a poner. Dice, usted dijo buen rédito y era crédito. Ahí está. Con buen crédito, ¿qué quiere decir eso? Es tan subjetivo que uno dice, buen crédito es que ganaste todos los casos o podías perder el 50% de los casos. Es algo absolutamente subjetivo. Y es el mismo requisito para las 3 cortes, altas cortes de Colombia. Sin embargo, creo que es muy importante decirlo y hagámoslo de forma como un poquito pedagógica. Mira, en las otras 2 cortes, que son la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, yo creo que hay que ser realmente un técnico jurídico en los temas específicos que usted va a ir a hacer. En la Corte Suprema de Justicia, usted tiene que saber de derecho civil, derecho privado, para estar en la sala civil. Tiene que saber derecho penal para estar en la sala penal. Tiene que saber derecho laboral para estar en la sala laboral. Y en el Consejo de Estado tiene que saber derecho público. Esto es, saber también de constitucional, que creo que ahorita todos los abogados debemos saber constitucional, pero debe saber derecho administrativo, derecho técnico público administrativo. Fíjense ustedes qué tan curioso, en la Corte Constitucional no es requisito saber constitucional. Y les voy a poner un solo ejemplo, ni siquiera en la primera Corte. Ahorita van como 5... Ilógico, ¿no? Es muy ilógico. Completamente ilógico. Sí, pero fíjate que lo que la gente casi no cae en cuenta, y hoy veo pues a los medios de comunicación desde por la mañana y desde ayer rasgándose las vestiduras, ay, ¿cómo es posible que sean tan cercanos al presidente de la República? Eso ha sido toda la vida. Siempre. Toda la vida, en todos los gobiernos. Lo que pasa es que lo que la gente no entiende es, ¿y usted cuándo puede reemplazar a un magistrado? Porque son 9 magistrados, ¿no? Eso sí sería importante que la gente lo supiera. De los 9 magistrados, 3 los postula el Consejo de Estado.
3 los postula la Corte Suprema de Justicia y 3 los postula el presidente de la República. Entonces, lo que pasó ahorita fue Alejandro Linares, que está saliendo de la Corte Constitucional, lo postuló el presidente de la República de la época, que era Juan Manuel Santos. ¿Y de dónde venía Alejandro Linares en ese momento? De ser el jurídico de Ecopetrol, el vicepresidente jurídico de Ecopetrol. Alguien de absoluta confianza de él. Así como hay otras más que está, la doctora Cristina Pardo Schlesinger, que hoy está en la Corte, también la puso el presidente Santos. Y bueno, creo que la magistrada Fajardo también la puso el presidente Santos. Y los otros los ponen las Cortes, los otros 6. Entonces, ¿hoy qué pasó? Se fue uno del presidente. ¿De cuál presidente? De cualquier presidente que esté en el momento, que salga uno, porque cumplió 8 años en el periodo. Y antes era con una edad también. Si cumplías 65 años y estabas ejerciendo como magistrado, entonces ahí también tendrías que salir. Ahorita ya lo subieron a 70. Y eso, vean, les voy a contar una cosa con toda sinceridad, Nacho. De las discusiones más complejas que tiene cualquier democracia en el mundo hoy, es cómo se nombran los magistrados, sobre todo de los tribunales constitucionales. Los tribunales no han existido toda la vida, pues eso lleva 100 años más o menos, desde que se creó el primer tribunal constitucional en Austria, con Hans Kelsen. Entonces, yo sé que es como indignante, como lo decías tú ahorita, o ilógico. ¿Cómo es posible que va a poner el secretario jurídico de Palacio? No, pues lo mismo hizo Uribe, puso al doctor Cuervo, no pasa nada. Lo mismo hizo Santos, a la doctora Cristina Pardo, porque le tocó. Hay presidentes, por ejemplo, creo que a Samper, mire lo de malas, a Samper no le tocó poner ni un magistrado de la Corte Constitucional. Ni uno. Lo de malas. Sí, gracias a Dios. Sí. En sus 4 años nunca le tocó un reemplazo de uno de los 3 del presidente. Entonces, pero ya de resto todos, o 65 años en esa época, ya 70, o 8 años en el cargo. Entonces, lo que pasa con Alejandro Linares es que sale y el presidente pone uno de los de su confianza. Ahora bien, yo siento que el problema no es de que sean tan cercanos a él como Cielo Rusinque, como Gerardo Vega, pues, sino la inidoneidad. Creo yo que ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Pues uno no puede creer que el señor Gerardo Vega, ustedes lo han tenido aquí sentado, ¿cierto? Es abogado de la Universidad Católica, no tiene ni siquiera un posgrado jurídico. Nunca. Es un señor que realmente no conoce el tema técnico, jurídico y mucho menos constitucional. La doctora Rusinque tiene inclusive una maestría en Derecho Constitucional. Ahora bien, son 2 abogados de la Universidad Externado de Colombia. Yo sigo insistiendo, y lo he hecho aquí en esta mesa otra vez, hay un sesgo brutal por parte de este presidente y de varios más con las universidades antioqueñas y con las universidades y con los antioqueños en general, inclusive con antioqueños que no han estudiado aquí. Nunca, mire las ternas que nombra el presidente Petro, no pone un solo antioqueño, ni uno. O sea, hay realmente una distancia. ¿Pero Gerardo es de dónde? Del Huila. Ah, Gerardo. Sí, lo que pasa es que hizo su vida política aquí. Claro, sí. y el doctor, ¿cómo se llama el otro? Vladimir Fernández también es del Huila. De hecho, con muchos escándalos en el Huila, para el que lo quiera buscar. Con muchos escándalos, inclusive tuvo en algún momento medida de aseguramiento. Entonces yo lo que creo es, hombre, en serio no tenía más perfiles el presidente Petro para poner en un cargo tan importante, porque adicionalmente, José, y le voy a ser más sincero, pues, la Corte Constitucional, así digan lo que digan, no es tan técnico-jurídica rigurosamente. ¿Por qué? Porque es que lo que deciden allá son los temas políticos más importantes del país. Es en serio. Y ahí uno que nota, que es más o menos lo mismo que le pasa a la Suprema Corte en los Estados Unidos. Hay unas mayorías republicanas o unas mayorías demócratas, así de simple, dependiendo de qué. Lo que pasa es que allá es un poquito distinto, porque si ustedes, pues, para informarles, la Suprema Corte de Estados Unidos son cargos vitalicios. O sea, usted tiene que tener una gran edad para llegar. Creo que más de 55, 60. Pero adicionalmente te vas hasta que te muras o hasta que te quieras retirar, no los 8 años que son acá. Entonces ellos crean una línea, como lo hizo en su momento el juez Scalia. Allá no les dicen magistrados sino jueces. Y marcan una línea. Entonces cada presidente, si le toca que alguien se retire o que alguien se muera en los Estados Unidos, se lo presenta al Senado allá
Y si logra ponerlo, si el presidente es republicano, es republicano. Y si el presidente es demócrata, ahí le quedó su demócrata. Y empiezan a buscar ese equilibrio, ese 5-4. A ver quién gana las discusiones, si a lo liberal o a lo conservador. Aquí siento que está pasando lo mismo, lo que pasa es que nuestro diseño de corte pues no es tan, me parece a mí que no es tan bueno. Tenemos frente a este tema un presidente que viene o que militó en un grupo guerrillero, en el M-19. ¿Hemos tenido algún magistrado que haya militado también en un grupo guerrillero? Y se lo pregunto porque Gerardo militó en el EPL. Hasta el momento, al menos abiertamente, no. Lo que pasa es que yo lo que no puedo descartar es que hayan habido gente que haya militado en grupos para el momento insurgentes de forma clandestina. Eso sí no lo puedo asegurar porque después de mucho tiempo la gente va quitándose la máscara o ya cuando van por allá finalizando la vida van diciendo, yo toda la vida estuve apoyando a esa gente o económicamente o ideológicamente o con la formación. Pero es que fíjate que hay gente que pueden haber tenido ese pasado, pero si se volvieron técnicos después, yo siento que no habría ese problema. El doctor Aldover evidentemente no es técnico. Y la doctora Cielo Rusín, que creo que le gana más el activismo político que lo técnico jurídico. ¿Quién elige esa terna? ¿De esa terna quién tiene él se la presenta al Congreso. Y ahí el Congreso. Y en el Congreso, claro, les dan 10 minutos para que expongan quién es usted y qué quiere hacer usted. ¿Y con qué clase de mayoría gana? Lo que usted acaba de decir. Mayoría simple. ¿Cómo? Y el Congreso evalúa lo que usted acaba de decir, por ejemplo, la falta de experiencia, que no hayan hecho máster. Yo siento que eso es lo que debería evaluar. Entonces, de los tres, usted dice que solamente pasa uno. Lo que pasa es que esas ternas, y no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos las ternas son de uno. Eso es, usted presenta pasan dos inhabilitados y uno que es el que pero usted necesita quién ve. La verdad, porque la inhabilidad es un tema jurídico. Usted presenta 3, pero le hace el guiño a uno. Entonces va y le manda a decir, con el ministro del Interior, por ejemplo, que es el caso, le dice, el candidato verdadero del presidente es tal. Y a veces, si usted tiene las mayorías en el Congreso, entonces la mayoría le hacen caso. Y le dicen, que allá mandó a decir el presidente de allá del frente de la Casa de Nariño, que el candidato de él es tal. Entonces, y si no tiene la mayoría, eligen otro. Y le eligen otro solo para fastidiar al presidente. Ese es el problema que le podría estar pasando a Petro en este momento. Que él mande el guiño para uno y le elijan a otro. ¿Por qué es tan importante que un presidente tenga fuerza ahí? Yo sé que es importante en la Fiscalía, en Procuraduría, en todas partes, pero seguridad. Definitivamente eso sería la antiseparación de los poderes. Sería el poder en un solo lugar. Pero en este caso, ¿por qué es tan importante? Porque evidentemente, mira lo que hace la Corte Constitucional, les cuento así muy rápido. Las dos cosas grandes que hace la Corte. Una, decide la última instancia de las tutelas. Hay tutelas que le cambian la vida al país, ¿cierto? Hay tutelas que cuando se deciden ciertas cosas, por ejemplo, las tutelas que falló el magistrado, que en paz descanse, Carlos Gaviria Díaz, el libre desarrollo de la personalidad y muchas más temas que son realmente que trascendieron y después terminaron convertidos en leyes o en actos legislativos, terminaron convertidos en modificaciones a la Constitución. Pero adicionalmente es donde se evalúan la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes. Esto es, si usted tiene una ficha suya ya, es la que va a terminar diciendo esa ley ¿se ajusta o no se ajusta a la Constitución? ¿Con es qué? decir, con una visión propia. Esa emergencia económica ejemplo, de La Guajira, si él hubiera tenido las mayorías, si el presidente Petro hubiera tenido mayorías en la Corte Constitucional ayer, no se le caía la ley. Entonces, fíjese lo importante de eso. Andrés, el mecanismo para ternar, lo conversaba ahora con María Andrea, con José Gil, no es, o sea, y lo hablábamos, siempre ha sido así, cada presidente pone su terna, pero no debería de ser así. ¿Cuál sería como un mecanismo idóneo donde se haya una pluralidad y no se concentre en el poder del presidente? Es que yo te repito, José, Duber, el tema es tan complicado no solo en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Cómo eligen las democracias a sus tribunales constitucionales? ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve el check and balance. Ahí es donde se ve el equilibrio de poderes, que por eso se llama equilibrio de poderes el acto legislativo 2 de 2016. Se intenta compensar a decirle, usted tiene tanto poder, señor presidente, tanto poder, que por ejemplo, yo siento que los presidentes en Colombia, por eso es una percepción mía, pues, no deberían poder postular gente en la Corte Constitucional.
pero así quedó el diseño en la Constitución. ¿Que quién hizo ese diseño? Pregúntenle a Humberto de la Calle y pregúntenle a César Gaviria quién mandó a hacer y cómo fueron las negociaciones para poder que se mantuvieran la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ellos negociaron, porque fíjense que antes del 4 de julio del 91 no existía Corte Constitucional. De eso nos acordamos usted y yo, Nacho, nomás. Aquí está muy joven, estaba en la mesa. Sí. No existía Corte Constitucional. Existía Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo conocía nadie, pues. Eso, nadie se acuerda de eso. No era tan trascendente. Crearon una nueva corte que pasó de ser una hijita, porque era una sala más, a ser una hermana que ahora se cree la mamá. ¿Y por qué se cree la mamá? Porque fíjese que cuando existen cosas como las tutelas contra las sentencias, contra las sentencias de la Corte Suprema, contra las sentencias del Consejo de Estado, se arman eso que le dicen es que choque de trenes. ¿Se han visto? Que son las cortes peleando por determinar un punto en específico para el país. Entonces yo creo que el diseño no deviene bien. Y adicionalmente le cuento a Nacho, ustedes aquí tuvieron a una abogada una vez mostrándoles que desde Alejandro Linares y hace 8 años se están nombrando los magistrados de la Corte Constitucional de forma irregular. ¿Usted se acuerda de eso? No. Hace como 4 años la tuvo aquí, a la abogada Astrid Buitrago, donde ella le contaba a usted que están violando el acto legislativo 2 de 2015 porque no hacen un concurso que lo dice la Constitución, pero ellos siguen violando eso. Mira, el presidente tampoco lo va a hacer ahora y el Congreso ahora tampoco lo va a hacer. Ahora bien, yo veo que no la va a tener tan fácil porque el presidente del Congreso, que es Iván Name, yo no lo veo tan alineado con el gobierno Petro. ¿El Congreso le puede negar esa terna? No. Devolverle la Devolverle no, tiene que elegir a uno de los que él envíe. No se la puede devolver. Ok, ¿y cuánto tiempo a partir de la fecha tienen para solucionar este asunto? No tienen un término específico, pero el periodo del magistrado Linares se acaba el 2 de diciembre. Entonces, o sea, para el 2 de diciembre debe haber otro para el 2 nombrado. de diciembre tiene que haber otro ya elegido. Entonces, esta terna ya es inamovible, a no ser de que Petro, o el presidente la puede cambiar. No, es que mire lo que le está pasando con Fiscalía. Podría ser que le pase un problema como el que le pasó con Fiscalía, que ya le había pasado a Juan Manuel Santos cuando sale Uribe y había nombrado al magistrado Marco Velilla. No sé si conocen el caso, en estos días lo explicaron. Cuando usted pone a alguien en una terna, usted le crea una expectativa de un derecho. Fíjese qué tan complicado. Entonces, si usted la quita, ¿vieron lo que pasó con la doctora Morán? Creo que es que llama. Ella dijo... Cerón. Él no me pidió permiso a mí para quitarme de la terna y yo no he renunciado. Tiene un problema. Lo aspiro y espero que no vaya a modificar esta pues también. Vamos a ver, la cosa está ahí. Pero ahí la cosa sería, ella no pidió ser ternada, ¿por qué le tiene que pedir autorización para removerla? Porque le crea una expectativa de un derecho. Ok. Ay. Le quiero cambiar de tema. ¿Cómo ve usted de lo jurídico todo lo que ha pasado con el hijo de Petro este fin de semana? O sea, que se volvió a calentar el asunto. ¿Cómo ve usted ese asunto? Ve, técnica jurídicamente, lo que sucedió ahí evidentemente es irregular. Uno, no tendría por qué haberse filtrado esa entrevista, ¿cierto? Fíjese que, ¿vieron el abogado que está al lado? Sí. El doctor Telequi, él ya no es el abogado. No, él se retiró, sí. Él ya se retiró y ya es otra persona. Entonces, esa entrevista debía estar en manos de la Fiscalía, pero en este país, tristemente, que no somos serios jurídicamente, filtran ese tipo de documentos. Ahora bien... ¿El fiscal puede tumbar el proceso? No tumba el proceso, pero puede pasar algo. Y es, el juez no va a tomar en cuenta, técnicamente no puede tomar en cuenta lo que pasó ahí porque él aún estaba negociando y ya después de la visita del papá, me imagino, a Barranquilla, ¿cierto? ¿Negoció? Ya dejó de negociar con la Fiscalía y empezó a negociar con el papá, creo yo, que es lo que terminó pasando. Pero ya todo el país se enteró. Sí, es un golpe más mediático que otra cosa. Exacto, sí. Entonces yo lo que siento es, usted no puede utilizar eso. Pues entre comillas, porque yo también quiero ver qué juez va a negarse a lo evidente que ya había dicho ese señor, ¿cierto? Entonces, jurídicamente, si bien no lo puede, ¿cómo les digo? Invocarlo en el fallo que pudiera haber, evidentemente pues el juez no es ciego, al juez que le toque no es ciego ni es sordo. Escuchó todo eso y va a decir, pero es que en algún momento dijo que sí, que el papá sí sabía todo. Y eso Muy sigue para complicado. mucho tiempo.
Yo creo que sí. Sí, Yo eso creo- no sé, no lo vamos a ver en este y gobierno. mire qué curioso, en Estados Unidos también el hijo de Biden Ah, de está en Biden, este sí. momento juzgándolo. Creo ¿Qué que tanto puede afectar estos casos en Colombia el cambio de fiscal que veremos el próximo año? totalmente. Totalmente. Sí, porque se es que- desacelera O sea, que no completamente, puede terminar o en se nada, tapa o no pasa nada. teniendo en cuenta que el fiscal que viene va a ser el fiscal de Petro. Podría hacer lo siguiente, y adicionalmente porque Nicolás Petro tiene fuero, ¿cierto? O tenía algún tipo de fuero por ser diputado. Recuerdan que era diputado, Sí, aunque, fue. aunque ya renunció. Sí, sí. Y esa sí no la puede echar para atrás. Él no puede echar para atrás la renuncia a la diputación. Sí. Entonces, sí tiene mucho que ver, porque quien marca la política criminal en el país es un fiscal. Del fiscal para abajo, todos los fiscales son delegados del fiscal general. Sí. Todos. Hasta el fiscal más pequeñito, en el municipio más pequeñito de Colombia, es un delegado del fiscal general. Entonces, si él decide dejar de apretar, por decirlo así, en palabras muy coloquiales, dejar de apretar Las investigaciones. respecto de este caso, ¿cierto? Lo que uno debería pensar es que el fiscal saliente deje el escrito de acusación listo, o al menos la primera audiencia lista, o las pruebas listas. Y en ese Y momento con ya no todo se eso puede no creo. tener el proceso. Es que yo creo que en cualquier momento se puede tener el proceso. En cualquier momento. O sea, entonces lo que haga este fiscal no lo va a mientras tener. no haya un fallo de primera instancia. Y el SPOA, o sea, el Sistema Penal Oral Acusatorio, que es al cual se acoge el señor Nicolás Petro ahorita, imagínense que tienen 4 audiencias. La primera, legalización de captura, que se le hicieron ahí en Bogotá ese día, y después le dieron la casa por cárcel, o la domiciliaria, porque lo del niño que iban a hacer, no sé qué. Y después siguen 3 audiencias más. La preparatoria, y al final la audiencia de juicio oral. Esa todavía se demora. Yo creo que no van a alcanzar a hacer audiencia de juicio oral antes de que se vaya el fiscal Barbosa en febrero, porque es que ya se está acabando el año. Se mueve la cosa en este país en el actual gobierno. Pero tristemente, Tristemente, ¿le parece a usted? es que seguimos en el tema de politizar la justicia y judicializar la política. Si estas dos cosas estuvieran cada una en su nivel, creo que no estábamos en esto, pero pues tristemente es el país que nos tocó. Abogado Úsuga, constitucionalista, muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho, Nacho, a todos. Saludos. Sigo con más abogados. Ay, Usted caramba. sabía, hoy es el día de los abogados Nos Cogió la Noche. Don José, ¿qué le parece si hablamos de Confenalco? Sí, señora. Tema complejo. Con otro A abogado. ver si lo entendemos. Ya volvemos.